Todos los que nos dedicamos a este mundo de hacer videos, editar, al cine, hemos deseado alguna vez poder realizar tales proyectos que tengan ese nivel cinemático en todo el sentido de la palabra, con composiciones únicas, planos increíbles, pero sobre todo aprender a colorizar, porque si algo separa a un video normal de un video cinemático siempre es el color. Así que hoy quiero mostrarte un plugin de edición de color con el que con solo un par de clics puedes transformar un video genérico en uno cinemático, en uno con ese look fílmico que a todos nos encanta ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Dan Lamadrid, director de la productora audiovisual Luda Films, y hoy quiero mostrarte la maravillosa herramienta que es Dehancer. Ellos se contactaron conmigo y me ofrecieron la licencia del programa a cambio de hacer una review completamente honesta de este plugin. Así que este es el video en el que voy a compartirles mis opiniones acerca de Dehancer. Primero que nada, ¿qué es Dehancer? Dehancer es un plugin que emula el look fílmico en nuestros videos digitales. Tienen muchos años de experiencia en el mercado y han desarrollado este software que te facilita la vida si colorizas videos propios o de clientes, o si tu hobby es hacer videos. Dehancer está disponible en Windows, macOS, Linux y tanto para programas como Premiere Pro, After Effects, DaVinci, Final Cut Pro, así que puedes usarlo en cualquier sistema operativo o programa que utilices para editar. Y como yo he usado Premiere toda la vida y sé que es un poco tedioso el tema de color en este programa, este complemento para mi flujo de edición es muy bueno y quiero mostrarte cómo funciona. Para esto tengo unas tomas que vieron al inicio de este video que literalmente son joyas del cine, que grabamos en mi ciudad con una Sony Alpha 7 III y que están aquí en mi línea de tiempo. Son distintas tomas en diferentes tipos de ángulos, diferentes condiciones de luz, diferentes colores. Todas están en perfil de color S-Log 2 y vamos a usar esa toma como ejemplo. Lo primero que hacemos es entrar a efectos de video y eso es lo genial de Dehancer, y es que se integra dentro de Premiere. Yo pensé que iba a ser un programa aislado, como que separado, pero cuando lo instalé me di cuenta que no, que se integra, no es una herramienta externa. Está en el mismo programa, es uno solo con Premiere. Así que buscamos el efecto Film Emulation, que lo tenemos por aquí, y arrastramos el efecto Dehancer Pro y aquí viene la magia. Tenemos distintos perfiles para convertir nuestro clip en bruto, o como lo hago yo, le podemos dar clic aquí en escoger cámara y buscamos la que utilizamos para grabar nuestro material, que en este caso es una Sony Alpha 7 III y el perfil de color es Log 2. Y vemos que aquí ya cambia la cosa y podemos elegir entre más de 60 perfiles de emulación de film para nuestros videos. Todos y cada uno tienen prestaciones diferentes. Los que más he usado es el Kodak Porta 400, el CineStill 800T y mi favorito que creo que es el Kodak Gold 200, que en los colores que utilicé cuando fui a grabar estos videos a la calle queda perfecto. Literal, es algo que yo buscaba desde siempre, el tema de poder colorizar de manera fácil, sobre todo que queden bien. Y es que pasamos de una imagen digital plana y muy poco orgánica a tener ese estilo y gustito que tienen las películas de toda la vida. Y como puedes ver aquí, hay muchísimos efectos que podemos utilizar para meter dentro de nuestros videos, pero quiero contarte específicamente de tres que son los que yo más he utilizado y creo que son los más importantes para ayudar a crear esa atmósfera cinemática. Y sobre todo me gustan porque los he intentado poner en algunos videos que he hecho para el canal en postproducción usando capa de ajuste tras capa de ajuste. Es muy tedioso estar utilizando efecto tras efecto tras efecto porque vas deteriorando el material, pero Dehancer los tiene incluidos. Estoy hablando del film grain, el bloom y la viñeta, que a mí me encanta la vignette. El grano está asociado en la forma en que se rodaba en físico, en rollos de película. Es esa imperfección que no siempre es mala. Las cámaras actuales graban con muy poco ruido o casi nada, o te permiten tirar de ISOs súper altísimos, como por ejemplo la Sony Alpha 7 III, creo que puedes subirle como que hasta ISO 10.000 sin generar ruido. Pero el film grain trae esa imperfección de las películas hacia nuestros videos digitales y las transforma, les da ese look fílmico que tanto buscamos a veces. Muy aparte de eso, el bloom o el brillo que se forma alrededor de las luces, como un efecto de halo, como que estás brillando, es algo que me parece genial tenerlo en un solo clic, que si bien se puede lograr comprándole filtros a los objetivos de la cámara o con una capa de ajuste poniendo un par de efectos como desenfoque y luego cambiando la opacidad a modo de fusión pantalla, etc. Tener este efecto de bloom en Dehancer hace que sea más fácil y orgánico, y lo digo porque me he dado cuenta que el film grain y todos los demás efectos no es como una capa de ajuste que le pones al video y se aplica a todos por igual. Si a este video que estoy grabando en este momento le pongo grano y me muevo, eso va a seguir igual en todo el video. Dehancer no es una capa de ajuste, sino que sabe en qué sitios añadir más grano, más bloom, menos bloom, de acuerdo a las altas luces, los colores y las sombras que nuestro video pueda tener. Y hay algo que siempre utilizo y es las viñetas, esas partes oscuras alrededor del video que ven. Voy a quitarlas en este video para que puedan observar que siempre las pongo. Dehancer también las trae y le da a los videos un look bastante interesante, es por eso que las uso. Soy un maníaco de las viñetas. Y me sorprendió que Dehancer no es solo eso, sino que también tiene varios efectos que podemos modificar. Así que si estás empezando, creo yo que puedes obtener un look cinematográfico con pocos clics desde cero y sin saber demasiado de cada cosa. Igual te recomiendo estudiarlos un poquito
porque siempre es bueno estudiar lo que estás aplicando en tus videos. Y hay algo más, que si bien funciona de maravilla con perfiles logarítmicos de distintas cámaras como Blackmagic, Arri, yo quería sacarle un poco más de provecho al plugin y me arriesgué intentando, y adivina, también puedes aplicarlo a videos que no se hayan grabado con cámaras que cuentan con perfiles logarítmicos, con algunas cuantas limitaciones, eso sí, porque cuando ponemos un LUT encima de un video que no está grabado en óptimas condiciones, normalmente las cámaras un poco más baratas no graban en condiciones súper espectaculares, no tenemos mucho rango dinámico de dónde tocar, pero eso no significa que no se puedan obtener cosas buenas. Déjame mostrarte los resultados que he obtenido. Tengo estos clips que fueron grabados con una Canon T7i, una cámara antigua, pero lo que hice es grabar con la saturación, el contraste y las sombras bajas desde la misma cámara, desde el menú para cambiar los colores, para tener un poco más de control en edición. Tenemos una imagen bastante plana, casi como si fuera un perfil logarítmico, pero ahora vamos a buscar la cámara Canon 5R por ejemplo y aplicamos el perfil neutro, y ahora podemos cambiar entre los distintos looks fílmicos que tiene Dehancer y pasar de una imagen plana de cualquier cámara a una cinematográfica en un par de clics y con una cámara económica. Es una gran ayuda poder tener colores cinemáticos, tanto como si estás empezando en este mundo como si ya tienes tiempo dedicándote a esto y quieres agilizar tus procesos, ¿no? Hacerlos un poco más rápido. Y déjame contarte que también tienen una aplicación móvil disponible para iOS, para que tengas el look fílmico tan bonito y vintage en tu iPhone. Sirve tanto para editar fotos como videos en Apple ProRes o en Apple Log. Le he probado con fotografías en RAW que tomé directamente desde el iPhone y sinceramente me sorprendió. Y lo que tiene de diferente Dehancer en comparación a las demás aplicaciones que también hacen lo mismo es que las demás aplicaciones que emulan el look fílmico parece que ponen un filtro en medio de la foto y listo. Dehancer lo que hace no es poner un filtro simplemente, sino que trata la imagen desde adentro. Todo lo que añade en temas de grano, de viñeta, es desde adentro. Es como que estuvieras revelando una foto o una película literalmente en físico. Y bueno, si quieres y deberías, si quieres obtener la licencia de Dehancer para tus programas de edición como Premiere Pro, DaVinci, puedes acceder ahora a un 10% de descuento con el código DAN10, DANN10, en cualquiera de los planes que te ofrecen en la web. Si el paquete completo o efectos por separado, igual el que más conviene es tener todo junto. Tienes el link directo a la web y al descuento en la descripción de este video. Gracias a todos porque somos más de 600 suscriptores en este momento en el canal mientras grabo este video. Gracias al equipo de Dehancer por hacer posible este video y por haber confiado en mí para poder darles una review del producto, que honestamente para mí, como una persona amante del cine y para los que también están metidos en este mundo, es una herramienta muy valiosa. Literalmente comprimir todo lo que puede tomarte muchos años aprender en solo 2 clics. Y prepárense para ver muchos más videos cinemáticos por aquí. Mi nombre es Dan La Madrid, te invito a suscribirte en este momento para que puedas tener más contenido semanal. Si puedes, sígueme en Instagram, que estoy activo todas las semanas, todos los días, o intento estarlo. Y no olvides que tienes el poder de hacer que las cosas sucedan. Sal, graba y usa Dehancer. Ahora. No cine. Cine. Either way, we're gonna get better.